Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La Biblia atribuye la santidad en grado sumo a Jehová con estas palabras: Santo, santo, santo es Jehová. Los vocablos hebreo y griego para santidad expresan puro o limpio, apartado de la corrupción. Sin lugar a dudas, las escrituras revelan que Jehová desea que su pueblo sea santo. Tienen que ser santos porque yo soy santo. Pese a nuestra imperfección, podemos vivir en santidad, aunque no lo logremos a gran sumo. Dios nos considera santos si lo adoramos con pureza de corazón y mantenemos una estrecha relación con Él. Pero, ¿cómo permanecer santos en un mundo perverso? ¿Qué prácticas debemos evitar y qué cambios en nuestra conducta y modo de hablar quizá tengamos que hacer? El camino de la santidad está abierto para todos los que deseen. Todos aquellos que deseen presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y acepto ante Dios. El apóstol Pablo escribió: las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada. Eso nos dice Gálatas capítulo 5. Llevar una vida de santidad en el temor de Dios es una bendición y está en obedecer su palabra. Mantener una conducta santa a la vista de Jehová es sin duda el mejor modo de vida. Pablo, que conocía muy bien la cultura liberal de la ciudad tan corrompida como Corinto, les alienta a volver a la fuente. Al igual hoy, acomodamos las reglas de conducta a nuestro mejor saber y entender. Dios es bien claro en el requisito que nos pone para nuestra vida cotidiana. Debemos perfeccionarnos en la santidad y para hacerlo debemos tener el temor de Dios. ¿Pecarías como lo hiciste ayer si Dios estuviera al lado tuyo? Recuerda, Dios siempre te está mirando, está grabando tu vida. Pecar deliberadamente es un signo de falta de temor de Dios. Por tanto, vayamos por la calzada de la santidad hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Esto es un gran desafío. El texto dice así que, puesto que tenemos las promesas, esta es la conclusión de Pablo, lo que está exponiendo más capítulo atrás en 2 Corintios capítulo 6, 14 al 18. En este pasaje Pablo escribió sobre la necesidad de separarse de la influencia del mundo para que podamos vivir en cercanía con Dios. El mandamiento es salir de en medio de ellos y apartados, 2 Corintios 6, 17. Está relacionado con una promesa: yo os recibiré y seré para vosotros como padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, 2 Corintios 6, 18. Si nos separamos de la forma de pensar y de actuar del mundo, se nos promete una relación más cercana con Dios. Y hay dos cosas que debemos hacer a la luz de las promesas de Dios. Primero, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Limpiémonos de toda contaminación. Esto es de lo que debemos de despojarnos. Hay una limpieza que únicamente Dios puede hacer en nuestras vidas, pero también hay una limpieza que Dios quiere hacer en colaboración con nosotros. Aquí Pablo habla sobre la limpieza, que no tan solo es algo que Dios hace por nosotros mientras nosotros estamos sentados pasivamente. Esta es una autolimpieza que conlleva una intimidad con Dios, la cual va más allá de una limpieza general del pecado. Y hay un aspecto principal de la limpieza que viene a nosotros cuando confiamos en Jesús y en su obra en nuestras vidas. Esta obra de limpieza es en realidad la obra de Dios en nosotros y no es nuestra obra. Este es el sentido de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero hay otro aspecto de la limpieza que Dios busca que nosotros hagamos con la participación de nuestra voluntad y de nuestro esfuerzo. No es que sea una obra que hagamos aparte de Dios, pero es una obra que requiere nuestra voluntad y nuestro esfuerzo. Limpiémonos. Este aspecto de la limpieza está mayormente conectado con la intimidad con Dios y nuestra utilidad para el servicio. Aquí hay algo que hacer hincapié. Solo aquellos que tienen una relación con Dios. ¿Cómo pueden esperar que Dios purifique sus corazones quienes están continuamente complaciendo sus ojos, sus orejas, sus manos en aquello que está prohibido? ¿Qué es lo que tienen la intención de incrementar y traer en acción todas las inclinaciones inicuas del alma? El texto dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Muy a menudo pensamos sobre la pureza delante del Señor. Y solamente lo hacemos en los términos de limpiarnos de toda contaminación de carne. Pero también hay una contaminación de espíritu, la cual debemos de limpiar también nosotros. En algunas ocasiones es más fácil tratar con la contaminación de carne que con la contaminación del espíritu. Durante el ministerio terrenal de Jesús, aquellos que estaban manchados por la contaminación de carne, no sé, las rameras, los recaudadores de impuestos, venían a Jesús con mayor facilidad. Pero aquellos que estaban manchados por la contaminación del espíritu, como los escribas, los fariseos, les era más difícil venir a Jesús. Puede ser mucho más peor tratar con nuestro orgullo, con nuestro legalismo, con nuestro propio enfoque, con nuestra justicia propia, con nuestra amargura, con nuestro odio, que con los pecados obvios de la carne. Hay una deshonra del espíritu, la cual es independiente de la deshonra de la carne. El espíritu puede ser deshonrado de muchas maneras. A menudo pensamos que los pecados del espíritu son más mortales que los pecados de la carne. Me gustaría que estuviéramos más preocupados por limpiarnos de la contaminación del espíritu. Estoy inclinado a pensar que algunas personas descuidadamente contaminan sus espíritus. Y a lo mejor pensamos que lo hacen voluntariamente. El texto dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es algo para añadir. Pablo no está hablando de un estado de perfección sin pecado. Perfeccionando tiene la idea de completo y de entero, en lugar de un estado de perfección sin pecado. Pablo habla sobre una santidad completa, una santidad entera. No es suficiente entonces con que solo nos limpiemos de toda contaminación. La vida cristiana no solamente implica deshacerse del mal, sino el hacer continuamente el bien. Limpiémonos, dice la Escritura. Note que Pablo se incluye entre los corintios cristianos en la categoría de aquellos que necesitan ser limpiados continuamente. Si Pablo se incluyó entre aquellos que necesitan ser limpios, ¿qué hay sobre nosotros? Supongo que mientras más nos acerquemos al cielo, más conscientes seremos de nuestras imperfecciones. Mientras obtengamos más luz, iremos descubriendo más nuestras tinieblas. Lo que es tenido como pecado por algunos hombres será grave deshonra por una conciencia sensible. No es que seamos más pecadores mientras maduramos, sino que tenemos una sensibilidad más fina sobre lo que es el pecado. Y vemos que eso a lo que le guiñábamos el ojo en nuestros días de nuestra ignorancia es pecado. Esas cosas sencillas que nosotros no tenemos como pecado, es pecado. Hay una historia que escuché de un hombre que dijo que había vivido 6 años sin haber pecado, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Si en verdad no lo hubiera hecho, o no hubiese pecado,
de todas formas ya había cometido el pecado de hablar con orgullo y jactancia. Pero debemos de preocuparnos por limpiarnos nosotros y no estar preocupados por limpiar a otros. La mayor parte del tiempo estamos más preocupados por la santidad de otros que por nuestra propia santidad. Y es que nos preocupamos tanto de limpiar a otras personas e intentar una reformación moral entre otras personas, hacia los prójimos. Incluso es tan fácil encontrar faltas de otros hombres y juntar todas las fuerzas en nuestra mente para atacarlos verbalmente y corregirlos, y nos olvidamos de limpiar nuestros propios corazones. Cristo, en su palabra, nos invita, hermanos, nos invita a reflexionar y sobre todo a pensar en nosotros mismos. Sí, por eso Jesucristo dijo: antes de fijarte en la paja que está en el ojo de tu hermano, fíjate en la viga que está en tu propio ojo. Amén.